Esta mañana, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio del Espíritu Santo, llegando a la lección número 14, el sello del Espíritu Santo. Nosotros a través de este estudio hemos hablado de el ser del Espíritu, hemos hablado de la obra del Espíritu en la historia de la redención y estamos hablando ahora de la obra del Espíritu en el creyente. Y si lo han notado, en esta parte, en la obra del Espíritu en el creyente, es donde más nos hemos demorado. Cuando vimos el ser del Espíritu, tomamos algo así como 3 lecciones, pero cuando estamos viendo la obra del Espíritu en el creyente, nos estamos demorando más. ¿Por qué? Eso ya nos dice algo. Porque el Espíritu Santo es importante para nuestra vida cristiana. Porque lo que de Él entendemos transforma mucho nuestro día a día como creyentes del Señor. Por supuesto, no estoy diciendo que estudiar su persona o estudiar otros temas no transforme nuestra vida. No, claro que sí. Pero ya lo hemos dicho que de las 3 personas de la Trinidad, el Espíritu Santo es como el que nos toca. Él es el que mora en nosotros. Él es el que tiene que ver con la aplicación de las bendiciones del Padre, de la obra del Cristo en nuestra vida. Hoy vamos a estudiar el sello del Espíritu Santo. ¿Cuál es el resumen de la lección de hoy? El sello del Espíritu es el único acto inicial en la vida del creyente en el que el Espíritu viene a morar en él y le da la garantía de su salvación, marcándolo como propiedad de Dios y asegurando su herencia eterna. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Otra vez, que el sello del Espíritu, ¿qué es? Es un acto, una sola cosa que sucede al inicio de la vida cristiana, en la vida inicial de todo creyente. El Espíritu entonces mora. Vamos a ver que el sello tiene que ver con la morada del Espíritu en nosotros y que esa morada en nosotros tiene un resultado: garantía de salvación, marca de propiedad y aseguranza de herencia eterna. Vamos entonces adelante y vamos a Efesios 1:13. Porque, hermanos, textos explícitos en los que se hable de el sello del Espíritu está Efesios 1:13, Efesios 4:30 y 2 de Corintios 1:22. Esos son los 3 pasajes clave en los que se nos dice que somos sellados. Pero definitivamente Efesios 1:13 es el más importante o en el que más se aborda este tema. Vayan en sus Biblias a Efesios 1:13. Dice así: en él también vosotros, o sea, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a empezar viendo a la luz de este pasaje, en primer lugar, la identidad del sello. La pregunta que se nos levanta aquí es: ¿este sello es el mismo Espíritu o es el Espíritu el que sella? Esa es la pregunta que vamos a tratar de entender, responder ahora. ¿Qué es el sello? ¿El Espíritu Santo es el sello o el Espíritu Santo es el que sella? Porque el pasaje dice: fuisteis sellados, en el verso 13, con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, vamos a afirmar que el sello es el mismo Espíritu. Aunque ustedes leen ahí, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, esa palabra con nos indica más bien que es el medio, no el agente, no es él el que sella, sino que él mismo es el sello. Y esa precisión es importante, hermanos, porque aunque creo que la Biblia de las Américas es una buena traducción, aquí creo que le falta. Noten cómo lo pone la Biblia de las Américas. En él también vosotros, después de escuchar, y ahorita vamos a volver a ese después,
después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ojo, ojo como lo pone, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. La traducción que nos está poniendo la Biblia de las Américas da a entender que somos sellados en Cristo. Somos puestos en Cristo con el Espíritu Santo. ¿Y eso a qué tema les sonó? De ser puestos en Cristo. ¿A qué otra doctrina del Espíritu Santo que ya hemos abordado les sonó? Que cuando sucede somos puestos unidos a Cristo. Al bautismo del Espíritu, ¿cierto? Dijimos que el bautismo del Espíritu es que somos unidos a Cristo, puestos en su cuerpo. Pues aquí pareciera que el acto del sello es ser puestos en Cristo por el Espíritu Santo. O sea, como que el Espíritu Santo es el que nos pone allá. Es una postura, algunos creen que el sello es lo mismo que el bautismo, pero dominantemente creemos que el bautismo y el sello son dos cosas distintas que nos permiten entender más de la obra del Señor. Confirmemos que el bautismo es, perdón, confirmemos que el sello no es el Espíritu haciéndolo, sino que el Espíritu mismo es el sello. Vamos en sus Biblias a 2 de Corintios 1:21 y ahí podemos apreciar incluso más claramente que el Espíritu Santo mismo es el sello, no el agente. Dice así: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. Noten, Dios nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. La palabra Dios ahí es claramente una referencia a Dios el Padre. Entonces, nos confirma en Cristo y el que nos sella es Dios. Él es el que nos ha sellado. ¿Quién es el sello? El Espíritu Santo, porque después de haber dicho que nos ha sellado, nos dice que nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Sí lo pueden ver, hermanos? ¿Sí me están siguiendo? Entonces el Espíritu Santo mismo es el sello. Por eso es que aquel himno, escogido fui de Dios, toca modificarlo. Bueno, nosotros ya le hemos hecho la modificación. El himno originalmente dice, tengo un sello que el Espíritu me ha dado. Dice ese himno. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado. No, tengo un sello que es el Espíritu Santo. No es el Espíritu el que me da el sello, el Espíritu Santo mismo es el sello. Por eso nosotros lo hemos corregido. Bien, ya definimos lo primero. El Espíritu es el sello. Ahora nos movemos y afirmamos que ese sello es la morada del Espíritu en nosotros. Cuando en Efesios 1:13 Pablo nos dice que tenemos el sello, cuando en Corintios nos dice que Dios nos ha sellado, cuando en Efesios 4:30 nos dice que tenemos el sello, lo que nos debe venir a nuestra mente es morada del Espíritu en el creyente. O sea que cuando estamos hablando del sello del Espíritu, pudiéramos cambiar ese título por la morada del Espíritu. Es el acto inicial en el que el Espíritu viene a morar en nosotros. Observen conmigo este pasaje, Efesios 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, hermanos, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, cuando somos sellados, ahora nosotros tenemos toda la herencia del Señor. Nos está enseñando este pasaje. Tener el Espíritu dentro de nosotros es también tener el amor de Dios. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Lo que quise mostrarle con estos dos pasajes es que al ser sellados, dársenos el Espíritu, Dios nos da toda su herencia y nos da todo su amor, o es una demostración
de su amor. Porque miren cómo Romanos dice que Dios derramó su amor. ¿Cómo? En el Espíritu Santo. Claro que es amor. Tener a Dios morando en nuestros corazones, eso es amor. Eso es amor. Entonces, hermano, cuando hablamos de sello, estamos hablando de la morada del Espíritu. Y al pensar en morada, entendemos herencia, entendemos amor del Señor. Vamos a ver en segundo lugar. ¿Vamos bien ahí? ¿Alguna pregunta? Vamos en segundo lugar y vemos el momento del sello. Y sencillamente lo que queremos afirmar es que el sello no es una segunda experiencia. Aquí volvemos otra vez a esas correcciones que hemos hecho contra la teología pentecostal. Normalmente un pentecostal no le va a decir que la experiencia posconversión que ellos tienen, en la que hablan en lenguas y demás, se llama sello. Normalmente no lo dicen así, pero hay uno que otro que sí. Te va a decir, no, yo ya me convertí, pero cuando recibo el sello del Señor, que viene después de la conversión, dicen ellos, entonces vienen las manifestaciones como hablar en lenguas y demás. Pero aún dentro de los más conservadores, dentro de escuelas calvinistas y demás, también ha habido algunos que han visto el sello del Espíritu Santo como una obra que viene después de la fe. O sea que no es algo solamente de los pentecostales, es algo incluso de los calvinistas, de los reformados, también les ha pasado. ¿Por qué? Bueno, aquí volvemos a la Biblia de las Américas. Creo que la Biblia de las Américas tiene un problema de traducción. Vamos a ver primero que hay un error de mala traducción y la Biblia de las Américas representa muy bien este error. Dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Podemos decir, después de que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces algunos han dicho que como habla de un después, entonces uno primero cree y después es que uno es sellado. Después de la fe, tiempo después, cronológicamente, viene el sello del Espíritu Santo. Hermanos, creo que no es correcta esta traducción que hace la Biblia de las Américas, porque los verbos que nosotros tenemos ahí como habiendo creído, fuisteis sellados, escuchar el mensaje, habiendo creído y ser sellados, esos tres verbos tienen un verbo dominante. ¿Cuál es? Ser sellados. Los otros verbos que aparecen ahí de escuchar y creer están anclados, están pegados todos, y la gramática griega entonces nos indica que en el mismo momento en el que creímos, en el mismo momento en el que escuchamos en el Evangelio, en ese mismo momento somos sellados. Todo ocurre a la misma vez. No es que yo primero creo y tiempo después yo soy sellado, no, sino que yo en el mismo momento que creo, en ese mismo momento soy sellado. Noten, por ejemplo, voy a leer una cita aquí. El puritano Richard Sives, y es un puritano, reconocía el sello del Espíritu Santo como algo único que se daba en la salvación cuando una persona creía, pero además hizo una distinción de un segundo sello que se deriva del primero y confirma la madurez del creyente y su pertenencia a Cristo. Para Sives, este segundo sello era más subjetivo y tenía que ver con la parte experiencial del primer sello. Según él, los creyentes lo disfrutaban cuando estaban seguros en Cristo y disfrutaban lo que eran en él. ¿Sí notan lo que él dice? Él reconoce, no, cuando creemos hay un sello, pero tiempo después, cuando una persona dice, yo verdaderamente soy un creyente, ahí está siendo sellado otra vez.
Bueno, pero eso no lo muestra la Biblia. La Biblia muestra solo un sello, el que sucede inicialmente. De hecho, después John Owen, el puritano, también tuvo que escribir argumentando contra esa postura de Cibes. El punto, hermano, sencillamente es que el sello ocurre al momento de creer. Vayan en sus Biblias, o bueno, lo tengo aquí en pantalla, la Reina Valera. Ahora sí explico mejor lo de la gramática. Es que ahorita entró una persona ahí y me desconcentró. Estaba como molestándolo, hermano. Ah, ok. Me desconcentró, perdón. Vamos a analizar bien Efesios 1:13. Ojo, dice, en él también vosotros, habiendo creído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, o sea, cuando tú oyes y tú crees, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. O sea que los dos primeros verbos, habiendo oído, habiendo creído, están supeditados o están relacionados, anclados a la acción de sellar. Yo soy sellado cuando oigo y creo. Si yo no oigo y no creo, no se da el sello. Se tiene que oír, se tiene que creer para que el verbo sellar se dé. O sea que el verbo sellar viene a ser el verbo principal y los otros dos son derivados. Primero oigo, primero creo y ahí sí, cuando esas dos cosas se dan, entonces yo soy sellado con el Espíritu Santo. O sea que para recibir el sello, sencillamente yo tengo que creer. Y para poder creer tengo que oír. Ya le vino a su mente pasajes como Romanos 10. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no oigo, no puedo tener fe. Y cuando oigo, tengo fe. Y si le agregamos Efesios 1:13, cuando oigo y tengo fe, soy sellado con el Espíritu Santo. O sea que, hermanos, si ustedes han creído en Cristo Jesús y han creído, entonces ustedes ya tienen el sello del Espíritu Santo. Dice Gálatas 3:2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Al fin, ¿por qué? ¿Por cumplir? Ah, es que yo soy sellado cuando yo voy siempre juicioso a la iglesia y cuando yo medito verdaderamente en las cosas que el Señor me ha dado y ahí sí recibo el sello. Cuando oro mucho recibo el sello. No, no es por obras, es por el oír con fe. Cuando yo oigo con fe, soy sellado por el Espíritu Santo. Me voy a mover a las implicaciones del sello. Vamos a ver ahora en tercer lugar las implicaciones del sello. Y aquí, digamos que ya entramos en la parte más personal. Esto de aquí que voy a describir es más aplicativo. Ok, ya entendemos. El sello ocurre al creer. El sello es la morada del Espíritu. El sello no es una experiencia posterior. El sello es el mismo Espíritu. ¿Y eso qué implica para mi vida? ¿Por qué Pablo utilizó el término sello? Ah, porque eso nos dice algo. No simplemente dijo recibieron al Espíritu o el Espíritu mora en vosotros, sino que dice sello. La palabra sello, y a ti viene a tu mente un sello, está bien, tiene una riqueza teológica aplicativa que vamos a analizar ahora. En primer lugar, garantía de herencia eterna. Otra vez, vuelvan a sus mentes, no está en pantalla, Efesios, vuelvan sus mentes, no, vuelvan sus ojos a Efesios 1:13. Mírenlo, volvámoslo a leer todo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ojo el 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ese sello es unas arras. ¿Qué es la palabra arras? A ver, ¿quién conoce la palabra arras? Una garantía, una garantía.
Cuando, cuando nosotros, por ejemplo, tomamos un préstamo, se pide unas arras, una garantía, puede ser un papel que firmamos. O pudiera ser que si es en una, bueno, no es lo ideal, ¿no? Pero esas casas de empeño, entonces tú dejas ahí algún electrodoméstico o algo para que garantice que tú les vas a pagar. Hay una garantía, unas arras. Pero esas arras, más propiamente, era como un anticipo, un primer pago de de un gran pago, de un pago final, de una gran cosecha. Entonces, lo que nos está diciendo es que el Espíritu Santo es un pequeño pago, o mejor, un pequeño pago no, un primer pago de un gran pago que va a venir al final. El Espíritu Santo es una garantía, nos dice, mira, ciertamente hay una posesión que ya tú adquiriste, hay algo que ya es tuyo. Y aquí tienes al Espíritu Santo como una garantía, unas arras de que ciertamente vas a obtener esa herencia eterna. Otra vez, miren el texto, verso 14, que es las arras, nuestra garantía de nuestra herencia. Pero esa garantía está ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, hay algo que ya es nuestro, pero no lo disfrutamos plenamente. El Espíritu Santo entonces nos garantiza, hermanos, que llegaremos allá. O sea que el Espíritu Santo viene a ser en el creyente una seguridad de su salvación. El Espíritu Santo, hermanos, en nuestra vida es el que nos dice que ciertamente llegaremos a la gloria eterna. ¿Cómo sabemos que vamos a llegar allá? Porque Dios nos ha dado su Santo Espíritu. Y si Dios nos dio su Espíritu y es la garantía de que llegaremos, ciertamente Dios cumplirá. Miren qué precioso este pasaje de 2 Corintios 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, y la idea en el texto es este cuerpo, este cuerpo de carne, este que tenemos ahora, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Me salto hasta el verso 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Notan cómo en ese pasaje nos habla de que este cuerpo ciertamente algún día será transformado. Seremos deshechos de este cuerpo para recibir un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado. ¿Y cuál es la base, la seguridad de que vamos a recibir un nuevo cuerpo? Que hemos recibido las arras del Espíritu, que hemos sido sellados con el Espíritu. El Espíritu Santo viene a ser ese sello en nuestras vidas de que llegaremos a la gloria eterna. ¿Qué más? Los sellos en la época, pues en esa época, pero aún en nosotros hoy, validan algo, ¿no? Dicen, le dan seguridad a ese documento. Mira, eso tiene el sello, es un documento seguro. Bueno, el Espíritu Santo en nuestra vida viene a ser una seguridad de salvación. Se deriva precisamente de lo que ya dijimos antes. Si ya recibimos el primer pago que nos garantiza que llegaremos al final, pues la consecuencia entonces es que yo hoy, mientras llego a ese final, estoy seguro en mi salvación. No depende de mí, depende de que Dios me ha autentificado con su sello. Ha puesto Dios el sello y ha dicho, eres mío, es seguro, vas a llegar al final. El sello del Espíritu Santo tiene entonces la implicación en nuestra vida de seguridad de salvación. Quiero que me acompañen en sus Biblias a Romanos. Y apreciamos esta seguridad. Romanos capítulo 8. Dice, verso 16. Bueno, leamos desde el 15
para enriquecer aún más. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu, y esa palabra espíritu debería ser en mayúscula, el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu nos hace clamar Abba Padres. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El espíritu es el que nos dice, está seguro, está tranquilo, perteneces a Dios. Eso no lo hace el pastor, eso no lo hacen los hermanos, eso lo hace el Espíritu Santo. Él es el que me da esa seguridad de salvación. Sí, hermanos, si el Señor pudiera revocar un sello, entonces la salvación se perdería. Pero como los sellos son irrevocables, por eso nuestra salvación es segura. Me viene a la mente, ustedes recuerdan la historia de Daniel en el foso de los leones, cómo Darío, después de haber hecho el decreto y haberle puesto el sello con su anillo, el mismo Darío, cuando se entera que Daniel va a morir por causa de ese decreto de que cualquiera que lo orare a su Dios moriría, sería lanzado al foso de los leones, el mismo Darío quiere quitarlo, quiere revocar el decreto. ¿Y qué le dicen? No se puede, porque ya tiene el sello del rey. No se podía revocar, porque ya estaba autentificado, ya tenía el sello. Ni el mismo rey podía revocar su propio decreto. Pues tomemos la idea de ahí, no hagamos analogía parte por parte, tomemos la idea. El sello entonces validó, eso es irrevocable. La salvación no se puede perder, porque una vez puesto el sello no se quita. ¿Sí, mi hermano? No, claro, hay más ejemplos. Muy bien. Y una tercera implicación, estamos haciendo aquí unas aplicaciones de tener el sello, es la señal de pertenencia. Entonces, no solamente que llegaremos al final, no solamente de que estaremos seguros, sino de que somos del Señor. No es simplemente como tú vas a ser salvo, no, ya sí, tú vas a llegar al cielo, sino tú eres mío, es una señal de pertenencia. ¿Sí, mi hermana? La respondo al final. Respondo la pregunta al final. Entonces, el sello marca como pertenencia de que el creyente es de Dios. Dice Romanos 8:9. Miren la idea de pertenencia aquí. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Creo que respondí en parte la pregunta. Los que tienen el Espíritu no viven según la carne. Ojo, este pasaje no es una orden. No le está diciendo tienen que vivir según el Espíritu. No. Está explicando una realidad. El que tiene el Espíritu no vive según la carne, sino según el Espíritu. Por eso Pablo luego es que dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, porque si no mora en vosotros no van a poder vivir según el Espíritu. Notan, no es una orden. Vivan según el Espíritu. No, eso está diciendo, esa es la realidad. El que tiene el Espíritu va a andar según el Espíritu. Si no tiene el Espíritu, entonces no es de Dios. No le pertenece. Y por eso es que anda según la carne. El que tiene el Espíritu de Dios le pertenece. Pero aquí lo que quiero enfatizar es la idea de pertenencia. No es de él. No es de Dios. Los que tienen el sello de Dios indican, este es mío. Hermanos, un poquitico de escatología aquí. Ustedes han leído en Apocalipsis que se nos habla de los 144,000 sellados y se nos habla de la marca de la bestia. Y muchos cristianos están pensando si esa marca de la bestia es el código de barra, que la marca de la bestia es un chip que te van a poner y que la marca de la bestia es la vacuna del COVID, que la marca de la bestia es, bueno, la marca de la bestia ha sido tantas cosas bíblicamente. ¿Qué es la marca de la bestia? Pues es
el sello de la bestia. Y el sello de Dios es el sello del Espíritu Santo. Entonces, los creyentes son marcados como Dios, me pertenecen. Los incrédulos tienen la marca de la bestia, le pertenecen a Satanás. Entonces no es un chip, no es una vacuna, no es una cuestión rara, es simplemente no ser de Dios, pertenecer a Satanás. Miren ustedes cómo dice Apocalipsis 7:3, diciendo, leo el pasaje y ya le doy la palabra, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces quiere decir que en un día vamos a tener aquí un 777. No, es el sello del Espíritu Santo. Está en un lenguaje apocalíptico describiendo esta identificación como pertenencia al Señor. Ya luego pueden consultar también Apocalipsis 22:4. Sí, amada. Ajá, no, hermana, no es un chi. Puede que sucedan cosas de esas, que le pongan un chi a las personas. No vamos a decir que eso no pueda pasar. No importa, pero no es en la marca. El punto no es la marca. O sea, la vacuna del COVID. Bueno, si nos las ponemos o no las ponemos, si eso está trayendo muerte o si eso está controlando, no sé qué, lo discutimos en otra área, pero no con Apocalipsis 7, no con Efesios 1:13, porque la marca de la bestia, otra vez, es la identificación como de Satanás. La marca de Dios es el sello del Espíritu Santo de que le pertenecemos a Dios. Entonces el cristiano se pudo poner la vacuna del COVID, el cristiano se puede poner el código de barra, el cristiano puede utilizar la tarjeta de crédito, nada de eso le hace que se pertenezca a Satanás porque él tiene el sello de Dios y el sello de Dios es irrevocable. Muy bien, hermanos, vamos a dejar hasta aquí. Déjenme, vuelvo a Efesios 1:13 otra vez. No, vamos a Efesios 4:30. Creo que me salté mis apuntes, pero Efesios 4:30 lo estábamos olvidando. Con esto cierro. Entonces, otra vez, el sello del Espíritu. Hermano, uno pudiera hacer más analogías, pero creo que las tres que he dado, por lo general, son las que van a encontrar siempre. El sello da seguridad, el sello da pertenencia, un sello indica pertenencia, un sello indica seguridad y un sello da la garantía a un documento. Entonces, cuando pensamos en el sello, pensamos, tenemos la garantía de que vamos a llegar al cielo. Cuando pensamos en el sello, tenemos la garantía de que soy hijo de Dios, soy salvo. Y cuando tengo el sello, me da la garantía de que yo le pertenezco al Señor. Por lo menos esas tres ideas siempre van a aparecer cuando se habla del sello. Miren Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Me encanta ese pasaje. Pablo nos dice, no contristen al Espíritu, que se refiere a no pecar, no peques contra Dios. ¿Y cuál es el argumento de Pablo? ¿Cuál es lo que Pablo nos confronta para no hacerlo? Él no dice, no contristen al Espíritu, no contristen al Espíritu Santo porque ustedes tienen que ser los mejores cristianos. No contristen al Espíritu Santo porque ustedes son cristianos bautistas reformados. No contristen al Espíritu Santo porque ustedes tienen 20 años en el Evangelio. No. No contristes al Espíritu Santo porque tú tienes su sello. Porque Él está ahí para decirte perteneces a Dios. Porque Él está ahí para decirte eres salvo. Y porque Él está ahí para decirte vas a llegar a la gloria celestial. O sea, tienes ese sello. Ese es el argumento para no pecar. La morada del Espíritu Santo en nuestra vida.
Muchas veces nos abstenemos de pecar porque nos vayan a mirar, porque nos van a criticar, porque qué van a pensar de nosotros. No, hermanos, esos no son los argumentos veraces. El argumento veraz que Pablo nos está diciendo aquí es, tienes al Espíritu Santo en ti. Así que mi amado hermano, cuando estés batallando contra el pecado, no te importa que algún día se vayan a enterar de ese pecado, ¿no? Tal vez nunca nadie se vaya a enterar de ese pecado. Tal vez nadie te vaya a mirar allá en lo secreto, pero allá en lo secreto el Espíritu Santo mora en ti. Y eso es lo que tú te tienes que batallar, ahí donde tú tienes que luchar contigo mismo, bueno, contra ese pecado, en ti mismo, diciéndote, el Espíritu Santo está en mí. ¿Cómo voy a caer en tal pecado si Él mora en mí? Eso no es digno del Espíritu Santo morando en mí. Es llevar al Espíritu Santo a tu lugar oscuro, porque a donde tú vayas el Espíritu Santo va. Tú no estás pensando, voy a aprovechar que estoy en aquella ciudad y voy a entrar en aquel lugar de pecado, aprovechando que nadie me ve. No, el Espíritu Santo estás llevando, el Espíritu Santo en ti, a ese lugar. Y ese es el argumento, mora en mí. He sido sellado. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo lo voy a contristar si Él está en mí? Ese es el argumento, hermanos. Y si hemos pecado, entonces nos debe remorder, ¿no? ¿Cómo es posible que yo después de tantos años caigo en tal pecado? Te debe remorder es teniendo al Espíritu Santo en mí. ¿Cómo fui a hacer tal cosa? ¿Cómo fui a pecar contra mi Señor? La morada del Espíritu Santo en nosotros es lo que Pablo está argumentando para no pecar. Tienes al Espíritu Santo en ti. No está negando, por supuesto, el apóstol Pablo no va a negar que la morada del Espíritu Santo, que pese a la morada del Espíritu Santo en nosotros no pequemos, pese a la morada del Espíritu Santo, pero es lo anómalo que morando el Espíritu Santo nosotros pequemos. Lo ideal es que morando el Espíritu Santo no pequemos. Ese es el argumento aquí. Bien, hermanos, vamos como una actividad final entonces a hacer algunas otras aplicaciones más ahorita ustedes ahí en grupo, respondiendo a esta pregunta. ¿Qué te... Dale, hermano. El resultado del sello del Espíritu es nuestros frutos definitivamente, porque el Espíritu Santo ahora morando en mí, Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu Santo. O sea que eso resulta por la morada del Espíritu en mí. Claro que sí. Ajá. Sí, ese es el texto de Apocalipsis 22:4. 13, 13:16. Ajá, ajá, ajá. Así es. Así es. Bien, mi hermano. ¿Sí se escuchó? Bien. Muy bien, lo que van a discutir ahora es qué te beneficia hoy mismo recordar o aprender que has sido sellado con el Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos, terminamos. Señor Dios del cielo, te damos gracias por habernos permitido estudiar, recordar todo lo que tenemos por el sello, por tu sello en nuestra vida, el Espíritu Santo en nosotros. Señor, estos mensajes nos retan, nos confrontan, nos hacen ver pequeñitos, pero Dios, que viendo esa pequeñez nuestra, seamos exhortados a descansar en tu poder, en lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Para tu gloria lo pedimos, Dios. Amén.
Bien, hermanos, discutan 10 minuticos.